El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:05 en la mañana. Buenos días Santo Domingo, buenos días televidentes, amigos de Majestad Televisión y enlazados con la señal informativa de A Primera Hora desde la capital de los ecuatorianos. Qué gusto saber que nos siguen, saber que nos sintonizan. Despedimos a Carolina Centeno tras la finalización de la primera emisión del informativo. Obviamente a las 12:30 quienes habla estará bajo la conducción de la segunda emisión del informativo allá por Majestad Televisión. Así que abrazos a los televidentes en Santo Domingo de los Áchilas que sintonizan nuestro canal. Igualmente reiterar que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en 89.7 Pichincho, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Primera Plana, que es nuestro portal, y también de Majestad Radio. Gracias al maestro, colega y amigo Julio Sari, mañana lo voy a abordar. Nos dice: un buen tema es que el gobierno debería abstenerse de firmar contratos importantes y dejar que el nuevo régimen lo haga. Gracias, es un buen tema para abordarlo, estimado Julio. Igualmente a María del Mar Barcala, que me escribió, le gustó el comentario, al igual que a Tamara Hidrobo, que nos... querida activista y amiga que nos escribe desde los Países Bajos. Igualmente compartieron mucho de lo que dijimos en nuestro comentario durante la jornada del día de hoy. Y también quiero hacer una precisión, gracias, creo que Silvia Morales me escribió a través del Facebook Live. Tuve un pequeño lapsus cuando dije 3 años 8 meses, son 3 años 6 meses. Los que está a puertas de cumplir el presidente Moreno, le queda 6 meses y 6 días de gobierno. Ha gobernado 3 años y 6 meses. Había dicho 3 años y 8 meses. Hago esta precisión a propósito de una alerta que me habían generado los internautas. Bueno, hablemos sobre la coyuntura regional, internacional, regional, lo que nos compete a nosotros en Latinoamérica, y también la vamos a aterrizar justamente con lo que pasa acá en el Ecuador. Tiene la gentileza de atender una invitación a este espacio de noticias el analista internacional, doctor José Antonio Villena. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias a todas las radioescuchas, a esta audiencia y por la invitación. Muy bien en una fría mañana, pero con todas las ganas de seguir trabajando por un mejor país y una América Latina fuerte, con un buen resultado deportivo que a todos nos levante el ánimo. Claro que sí. Y además ayer se cruzaron todos los astros. Ganamos nosotros y a nuestros rivales, varios de nuestros rivales directos no les fue bien. Oiga, doctor, ¿es Vilena o Villena su apellido? Villena, correcto. Sí. Muchas gracias. Dentro de nuestro propósito de también escuchar voces distintas, nuevas voces, hemos invitado al doctor José Antonio Villena, analista internacional, para un poco evaluar lo que está pasando en la región. Empecemos por Perú. Vamos a hacer un recorrido por la región. ¿Cómo evaluamos lo que ha ocurrido en Perú? Y quiero pedir un comentario, sobre todo porque, para variar, aquí ya hubo un par de voces en el Ecuador que empezaron a señalar que lo que pasó en el Perú, otra vez, como en su momento acá en el Ecuador, como en su momento en Colombia, como en su momento en Chile, todo esto es parte de esta conjura castrochavista para desestabilizar a los gobiernos de la región. ¿Cómo se entiende la situación política de Perú, que finalmente ha logrado el día de ayer tener un nuevo presidente que tendrá el encargo de llevar adelante en 5 meses las elecciones presidenciales en el hermano país? Bueno, pues la pregunta es muy importante en la coyuntura que tenemos como región. Es muy importante siempre tener en cuenta, si es que analizamos el Ecuador, que el Ecuador es parte de los países andinos, que los países andinos son parte de Sudamérica con ciertas características diversas al resto de países de América Latina, pero también es parte de América Latina que obedece a un mismo sistema y a una misma estructura política y organización de los estados como tal. En realidad, yo creo que lo que se debe analizar es que en el mundo existen países ordenados y desordenados. Países con orden y con desorden. No es necesariamente que fluctúe el péndulo entre izquierda y derecha hoy por hoy, ni entre ricos y pobres, porque hay migración de países, de gente nacionales de países a países que incluso tienen gobiernos con políticas de izquierda, como la migración a los países de los países exsoviéticos a Rusia. Entonces,
¿qué es lo que busca el ser humano? Siempre creo que normas claras. También el respeto a sus derechos, dónde pueda convivir, dónde pueda desarrollarse y también las economías. Entonces, en este contexto de países ordenados y desordenados, creo que eso es lo que busca la sociedad. Y como todo ser vivo, siempre hay una pugna por, se puede decir, cuál es el gobierno o el macho alfa o la estructura de lo que puede tener, y eso es lo que ha venido pasando en poblaciones donde no están claras las reglas del orden, las reglas de cómo gobernar, de cómo tener la estructura, y tampoco la cefalía, ¿no? O sea, es una cefalía que tenemos como estados en no saber quién es el que manda. Tenemos las elecciones en el Ecuador, por ejemplo, donde los dos personajes que hasta hace 7, 8 meses, 1 año, 2 años, aglutinaban la mayor cantidad de votos que podían ser el abogado Jaime Nebot o el expresidente Correa, no participan en la elección, donde sus partidos, sus movimientos, el Partido Social Cristiano o el Partido de Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, o varios movimientos que lo apoyan, no participan en la elección. Entonces, es muy interesante saber cómo esta cefalía hace que las pugnas de poder entre el centro y la periferia, entre lo urbano y lo rural, entre el discurso de los imperios hacia los países oprimidos, entre la riqueza y la pobreza, entre la izquierda y la derecha, catapultan y utilizan estas herramientas y estos discursos, y esto es lo que está pasando en América Latina, que los discursos del siglo pasado, que los discursos del principio del siglo, que los principios de ahora, que el ambientalismo versus el extractivismo, que la izquierda y la derecha otra vez, que se pueden utilizar cuando hay desorden, cuando las normas no son claras, y esto influye en la política, en la economía y en lo social. Eso es ¿Qué ha pasado en Perú? Eso le iba a preguntar, eso es lo que ha pasado en Perú, hay un desorden en el Perú. Sí, es un estado donde puede tener gente, se puede decir, pueden tener candidatos al apoyo popular, pero no tienen, no hay un rumbo claro, no se sabe quién es la cabeza, quién es como diríamos aquí en Quito, quién mismo es el que gobierna, no se entiende cuál es el norte, hacia dónde va la economía, y ese estado de desesperación, hasta en una relación entre relaciones interpersonales, es un problema. Por mucho afecto que se pueda tener, por mucha pasión, la cefalía siempre es un problema, y es lo que pasa en Perú. ¿Qué ha pasado con el vecino país? Pues, más que el movimiento, decir que hay una pugna, no serían solo de los movimientos chavistas. Es evidente que podría estar ese movimiento detrás, pero es muy fácil impulsar, como es muy fácil siempre en grupos como entre jóvenes incitar una pelea cuando hay un problema y no hay un norte. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Perú? Tuvimos un régimen. Bueno, Perú es un país que ha tenido, igual que toda América Latina, y que quizá refleja. Desde su inicio, Perú, fíjense, su primer presidente era ecuatoriano, el mariscal Amar. ¿Quién lo independizó? Pues un argentino como San Martín, o ciertas partes del último punto de Ayacucho, un venezolano como Simón Bolívar. Y en América Latina, eso no ha sido un problema necesariamente per se, cuando quizá un extranjero, siempre y cuando sea, bueno, de regiones cercanas, hayan sabido gobernar. Eso es lo que pasó también con el régimen de Fujimori, que puso fin a los problemas más grandes que tenía Perú, que a la vez Perú reflejaba los problemas más grandes de América Latina en los años 80. Su inflación, su hiperinflación era récord mundial. Tenía problemas de terrorismo con el MRTA y el Sendero Luminoso. Tenía conflictos con Chile y con Ecuador. Pues todos esos problemas, llegó un extranjero, un facha de extranjero, como Alberto Fujimori, y lo supo resolver, entre comillas, de uno en uno de esos problemas. Problemas que agobiaban al Perú, que había sido un imperio, que tenía ese discurso, que con eso aprendían los estudiantes peruanos, ver que su país se caía a pedazos con problemas inmensos que agobiaban con el extractivismo, con la pobreza, con la crisis mayor que ha tenido Perú en los años 80 hasta ahora, y esa cefalía la cooptó el populismo, la captó el totalitarismo, que es lo que ha venido pasando en los otros países, poner cierto orden, y esa es la pasión que genera más. Caso Chávez, caso Correa, caso Daniel Ortega, caso Fujimori, y cuando falta ese nombre, cuando falta ese poder, es que se produce el desorden, pero hay veces que quizá esas estructuras crean el desorden para poder seguir gobernando y aprovecharse de esos puntos. Ahora, en el caso de Perú, por ejemplo, se entendía que Perú, lo que nos han vendido a nosotros hacia afuera es que Perú
luego del Fujimorismo, luego de los 3 gobiernos de Fujimori, el tercero que se vio obligado a renunciar por toda esta crisis política interna, pero a nivel económico se nos ha dicho que Perú es un país que ha estado funcionando más allá de los gobiernos, que Fujimori dejó encaminada la prosperidad económica de Perú, que luego de Fujimori vino Toledo, que luego de Toledo vino García, que luego de García vino Ollantumala, que luego vino Kuczynski, que Kuczynski se vio obligado a renunciar y estuvo Vizcarra, pero que la economía de Perú no se vio afectada por aquello. ¿Es así? ¿Es correcta esa lectura o no, doctor? Es una pregunta básica e importante. Hay que dividir lo que es la macroeconomía de la microeconomía. Hay que dividir lo que entre comillas se llama el desarrollo y el progreso económico con las situaciones sociales. Es exactamente lo que ha pasado en Chile y por eso las protestas. También nos podríamos preguntar qué pasa con un país que crece tanto como Chile, que ha logrado tanto, y por qué hay esas protestas. Porque la economía ha crecido, porque se han logrado cifras y números interesantes, sin embargo se ha olvidado la parte humana y social, que son problemas sencillos al hablar de humana, o sea, sencillos de exponer y entender, pero muy difíciles de resolver. Por ejemplo, la desnutrición infantil o la seguridad social. Es absurdo pensar que cuando la economía crece no se compensan esos baches o esos espacios. Y eso es lo que también ha pasado, eso es también lo que ha pasado en Perú, el hecho de que tenga o haya tenido cifras económicas macro muy interesantes, pero a nivel micro, a nivel de lo que siente el común de los ciudadanos, la situación económica no es tal. Exactamente, esa es su respuesta para ser claro, porque es como restregarle en la cara que el dinero crece y que gente se enriquece y que a punta de la corrupción, que es lo que evidencia, lo que hace que la gente pueda entender, porque dicen, sí, estamos creciendo, pero cuando ven que hay ricos y que hay nuevos ricos y que con el poder político se logra riqueza y que si uno no está insertado en ese caos o en esa mafia, no va a tener dinero. Entonces, ahí esa es la reacción. Quizás siempre hubo esa desigualdad, pero el restregar el progreso en la cara y olvidar el humanismo y las condiciones básicas, fundamentales, como es el respeto de los derechos humanos, como es la lucha ante el hambre, al desperdicio de alimentos, problemas básicos del empleo. Es como había dicho esa palabra, restregarles en la cara a los pobres o a la gente, al común de las personas que sin ser pobres trabajan y aportan al Estado, entonces hay un descontento y otra vez lo conectamos con el desorden. Por ejemplo, Perú, ¿qué ha tenido que esperar? Que llegue un nombre tradicional como de la familia Sagasti, que es una familia con poder, para poner orden, porque la gente recuerda, cuando hay un nombre improvisado, se asocia a la mafia, cuando se ve una cefalía, se asocia a la corrupción, se asocia a una argolla, y esa es la reacción, creo que muy natural de los pueblos. Y por ejemplo, mucho más en una estructura del sistema presidencialista, donde depende de una persona y no es un sistema de alianzas o de consenso o de poder político, cuando depende de una persona y de su discurso que muchas veces es populista para aglutinar votos. Y por ejemplo, doctor, dicho esto, ya con Sagasti, que Sagasti representa un segmento de la clase política, no es un hombre joven, entiendo que está en el ocaso de su vida política, pero pertenece justamente a una familia con tradición. Él va a asumir un reto que es justamente conducir al país de cara a las elecciones que se vienen el 11 de abril. Dicho esto, con toda esta crisis que acaba de ocurrir, generada a partir de las revelaciones de Lavallato, la renuncia de Kuczynski, la aparición de Vizcarra, resulta que Vizcarra termina siendo destituido por el Congreso en su segundo intento, luego vino Merino, que Merino duró una semana y se vio obligado a renunciar, llega Sagasti. Bueno, con este panorama, ¿cómo se proyecta el proceso electoral en el Perú para el 11 de abril? ¿Qué se prevé? ¿Cómo le ve usted? Qué importante punto, porque es exactamente con lo que habíamos empezado. Se vuelve a encontrar una situación de acefalía, de desorden, donde ¿qué pasa? Se aglutinan los discursos que crean pasiones. Por ejemplo, si decimos los oligarcas versus el pueblo, lo urbano versus lo rural, estos se llaman los clivajes, el centro con la periferia. Ya, pero lo interesante que pasa ahora en América Latina es que se puede utilizar el discurso que se utilizaba el imperio desde el colonialismo hacia la opresión, hacia la colonia, y se puede utilizar los temas de vanguardia como son los de ambiente, que hacen un conflicto entre el extractivismo, que se llama de utilizar los recursos naturales, frente al respeto al ambiente. Fíjense, el respeto al ambiente, yo creo que, recuerde esto que le estoy diciendo, incluso en el Ecuador, en las elecciones de Ecuador,
Es un tema más allá de lo cliché o que la pandemia nos demuestra que somos una pequeña parte de la naturaleza y no los dueños de ellos para poder explotar. Esto va a pasar en el Perú si es que se utiliza así, porque lo que maneja los votos es el populismo. Hay muy poco tiempo para hacer una elección, hay una improvisación, no hay reglas claras y lo que se hace es generar pasiones. Es decir, en América Latina se utiliza mucho más el votar en contra de para que no gane tal que el perseguir alguna convicción política que tú puedas tener. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Y sí, como siempre, el péndulo también, una vez más, otro clivaje, izquierda-derecha, socialismo-capitalismo, el tamaño del Estado grande versus el Estado pequeño, la participación del Estado en la economía como único actor o el dejar la libertad al poder del mercado. Esto sin duda se va a utilizar, pero yo sí le veo muy interesante el factor ambientalista. ¿Por qué? Porque este conflicto entre el extractivismo, que por ejemplo, es que tenemos que tener claro que Bolivia, Perú, Chile, son países, sí, andinos, latinoamericanos, como es el Ecuador, pero que han tenido una tradición enorme desde el colonialismo de la extracción de sus recursos mineros. Entonces, esto no lo ha tenido el Ecuador, que el Ecuador ha tenido estos recursos mineros, sí, ha hecho el extractivismo del petróleo y ha hecho que el petróleo sea el único bien de aporte básico a la economía, pero no tiene normas claras del Ecuador. No tiene esa atención. Sin embargo, en Chile, Perú y Bolivia, el poder de los mineros, el poder, ese tema es básico, es fundamental. El aporte del minero y sus normas, sus leyes son antiguas. Claro, el Ecuador, por ejemplo, tendría la oportunidad de ahora ponerse a la vanguardia y no tener que copiar sistemas. Claro, entonces, usted ha mencionado Perú, Chile y Bolivia, que tienen esta tradición. Ya que estamos en esas, vamos hasta Bolivia. ¿Qué debería esperar la región con Luis Arce en la presidencia ya posesionado? Evo Morales ya regresó al país, el triunfo del MAS en una sola vuelta que permite justamente que ellos puedan regresar al Palacio Quemado, así se llama la casa presidencial allá en La Paz. ¿Cómo lee lo que pasó en Bolivia? Pues obedece exactamente a lo mismo. Es más o menos como el fujimorato, como el peronismo o el correísmo. Cuando existe un líder mesiánico venido del cielo que salva y demuestra que está resolviendo problemas, se genera esa pasión, pero esa pasión, más que allá del progreso, se genera a punta de odio. Ahora, no hay como... ¿Qué pasó en Bolivia? Bolivia, si usted... Les invito a los radioescuchas a que analicen quiénes eran, como un concurso, quiénes eran los presidentes antes del presidente Evo Morales. Hay presidentes de todo tipo. Claro, pues Carlos Mesa, Tuto Quirola, Gonzalo Sánchez de Lozada, que además creo que nunca vivió en Bolivia, sino en Estados Unidos. Usted impresionantemente acaba de darle respuesta. Pero claro. Nadie escucha, hagan la prueba de escuchar, busquen Gonzalo Sánchez de Lozada. Claro, el Goni. Usted habla bien inglés. Y esa pugna es lo que llevó al presidente Evo Morales. Y el presidente Evo Morales supo enrumbar. No se le puede poner en el mismo saco, porque mientras otros discursos populistas del progresismo explotaban y se farreaban el dinero, el presidente Evo Morales, que también puede haber hecho lo mismo, pero que tuvo un país, al igual que Perú y que Chile, de un crecimiento sostenido. Es impresionante, 10 años. No se le puede poner en el mismo saco, por ejemplo, que en el Ecuador, más allá de las pasiones de las personas que pueden tener, donde el Ecuador explotó recursos, se farreó recursos, desperdició una oportunidad única, mientras Bolivia supo enrumbarlo y tiene un crecimiento sostenido impresionante de 10 años, de 12 años. Y ese es el presidente Evo Morales, que no solamente con su facha y con su discurso engloba lo que es Bolivia, sino que, por ejemplo, decíamos, Sánchez de Lozada no puede escuchar, hay esa cefalía otra vez, el pueblo no le sentía a su presidente, pero también porque son sistemas que están creados quizá como tal. Y eso, ¿por qué habíamos topado el tema ambientalista? Lo que usted me dice, Mauricio, es exactamente porque la población de América Latina, muy importante tener en cuenta el momento de una elección o de una estabilidad política, es joven. No recuerdan el pasado de lo que estamos hablando entre nosotros, que sí recordamos las causas, pero es muy fácil ahora tener información digital, pero también hay un quemi-importismo. Y sin embargo, creo que los discursos no se enfocan en que la población es menor de 18 años y ya votas en algunos países entre los 16 y los 18, o es menor de 25 años. Y los problemas, las expectativas, las pasiones y los odios de ellos son diferentes. Claro, ya también son hay un tabú que hay muchas más mujeres que hombres. No es cierto, en América Latina es apenas un 50%, 51% de hombres, de mujeres, y en algunos países más hombres que mujeres. Tenemos que tener claro que es una población de 630 millones de América Latina, que Sudamérica tiene 422 millones, que los países andinos son 110 millones,
que Perú tiene 32 millones y que también todavía tenemos una dependencia de lo que son los Estados Unidos, de lo que es el discurso nuevo de otro imperio que sería China, y de la influencia y esa sensación de América Latina de no poder resolver sus problemas por sí solos, donde se estudia el caso europeo, japonés, chino, estadounidense, pero no se ve la realidad de tu propio vecino. Ese es el problema y también es la oportunidad. Si el comercio no puede ser mundial, el comercio se debería desarrollar entre países vecinos y entre todos formar un bloque. Oiga, sigue doctor, siendo la opción de integración, la real integración económica, una solución. Doctor, tengo 2 preguntas finales en honor al tiempo. Quiero empezar a propósito de lo que acaba de decir. Esa sensación de que América Latina no puede solucionar por sí solo sus problemas. Frente a lo que ha pasado en Chile, a lo que ha pasado en el Ecuador, a lo que pasó en Perú, a lo que pasó en Bolivia el año anterior, ¿hacía falta una instancia como UNASUR o algo parecido que permita que la región pueda repensarse y pueda analizar las crisis de sus países? ¿Hacía falta eso? Estas instituciones no, pero la idea de integración sí. Se confunde mucho que la integración es tomarse fotos entre países hermanos, que tenemos el mismo idioma, pues quizá la lengua común, las 2 lenguas inteligibles, el español y portugués, es la mínima coincidencia que tenemos. Tenemos la misma historia, tenemos la misma estructura política que también es tomada de países europeos, adaptada rápidamente, la violencia, la independencia, la deuda externa, muchos factores comunes. Se confunde lo que es la cooperación, que son acuerdos entre países, a lo que es la integración. No existe ni se ha creado una institución en América Latina que debería existir que impulse la integración. La integración no es el desarrollo, una vez más, a nuestros radioescuchas. No es integración tomarse fotos, hacer convenios, hacer cooperación, no. La integración significa ceder un espacio por voluntad. No es que te obligan ni que esta institución te obligaría a hacer eso. No. Cada país, por una necesidad común, por resolver, digamos ahorita clarísimo el caso del COVID, clarísimo la dependencia de otras economías. Muy claro la inestabilidad política, la influencia del narcotráfico, la mafia y la corrupción. Son problemas comunes. Si te unes, pero cedes un espacio, esta es la parte clave de la integración, ceder un espacio de tu soberanía, como ha hecho la Unión Europea, un pedacito de ti, el control de las fronteras, la moneda común que tú tienes, los objetivos comerciales, la negociación del comercio de todo este bloque frente a otros estados. Eso es la integración regional. La UNASUR, el ALBA, incluso lo que pregona la OEA, son foros de discusión política, de debate. No hay una sesión voluntaria de cada país por un objetivo común o por una necesidad, que eso es la integración. Una sesión de su soberanía, pero por una propia opción para resolver un problema común. ¿Qué podríamos tener nosotros? Pues negociar como se ha hecho los tratados de libre comercio, con Europa, por ejemplo, ceder un espacio de tu poder de negociación por un bien común. La gente sigue pensando como el vecino, que nuestro competidor es el de al lado. No, la economía, por ejemplo, la exportación del cacao o de digamos, de la quinoa, que puede resolver. Hay que tener muy en cuenta y muy claro que América Latina ya resolvió, los países andinos, la hambruna mundial un par de veces, la hambruna mundial. Con la exportación de la papa, con el maíz, el tomate, el chocolate, todo viene de América Latina y de los países andinos. El chocolate, el nombre es náhuatl, pero el mercado es tan grande que lo más lógico es asociar a los países vecinos y dar estabilidad entre los países vecinos, porque no es solamente hablamos de producto, hablamos de personas. Correcto. Es imposible pensar que, por ejemplo, el Ecuador es el único país, junto a Bolivia y ahora República Dominicana, de la América Latina continental, que requiere una visa para ir a Europa. Correcto. ¿Por qué? Porque nos separamos, para decirles, para que entiendan todo, hechos los chéveres, que yo soy diferente, nos olvidamos que eso se negocia en bloque con economías, con conglomerados, con políticas muy poderosas que durante milenios, donde cientos siguen teniendo las mismas políticas y quieren o no, aceptan o no a un extranjero, aceptan o no un producto diferente y tienen que aprobarlo. Nosotros con ese discurso simplemente, al igual que al inicio, ¿qué logramos? Desorden. En este mundo, que hay países ordenados como Europa, como Estados Unidos, la Unión Europea, no toda Europa, como Estados Unidos, como otras economías que poco a poco van creciendo y poniendo orden en sus reglas, negocian inteligentemente en conjunto, con una cefalía y una vez más ese caos como en cualquier especie de seres vivos, donde cuando no hay un líder se empiezan a matar, canibalismo y solamente vemos desorden y cero progreso. Correcto, doctor. Voy a dejar en el tintero y seguramente en otra oportunidad le seguiré preguntando otros temas de la política internacional. Se me queda ya, en honor al tiempo se me terminó, se me queda un poquito hablar sobre el tema de Estados Unidos, pero ya habrá oportunidad de conversar. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día.
Muchísimas gracias y será un placer volver a compartir. Son temas apasionantes que requieren mucho tiempo. Claro es un que placer. sí. Gracias al analista internacional José Antonio Villena, conversando aquí en A Primera Hora con su visión en torno a lo que pasa ahora mismo a nivel de la política regional, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de la integración, que también lo ha comentado nuestro invitado a esta hora.